El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, se reunió con las diferentes bancadas legislativas en busca de un consenso sobre el proyecto que instaura una moratoria de 3 meses en el pago del impuesto al valor agregado, del impuesto de renta y del impuesto aduanero. Según el ministro, esta es una medida paliativa, pero faltan muchas otras para mitigar el impacto del coronavirus en el país. Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, externó que el acercamiento con las bancadas es importante porque hay muchas dudas aún por resolver. Entonces la negociación tiene que ser, digamos, tanto en el plenario como fuera del plenario, en reuniones, digamos, extraoficiales, en donde las y los diputados en sus distintas fracciones discuten sobre qué debe de incorporarse sobre el proyecto y qué debe de ampliarse en el proyecto o qué debe eliminarse en el proyecto. Para esos efectos, el ministro de Hacienda también ha venido un poco a explicar cuáles son los números que tiene Hacienda, cuáles son los impactos que ellos están estimando. Y entonces eso hace mucho más compleja la negociación. Durante la sesión de hoy no ha habido, digamos, todavía una formulación concreta por parte de ninguna de las bancadas y seguiremos en ese proceso de conversación extramuros, digamos, o más allá del plenario, para poder llegar a alcanzar algún acuerdo durante las próximas sesiones. Mire, la intención es clara. Yo creo que este es un momento en el país en que se requiere un diálogo nacional, en el que se requiere unificar criterios, tener un entendimiento común y conjunto de qué es lo que está pasando, saber lo que no sabemos, que es mucho, y tratar de crear el ambiente para que podamos ser flexibles y actuar conforme veamos el desarrollo de los eventos. Entonces los señores y señoras diputadas tienen algunas preguntas todavía sobre lo que proponemos con este proyecto de ley de alivio fiscal en vista del coronavirus, pero al mismo tiempo tienen otras preguntas que están haciendo otros países. ¿Cuál es el espacio fiscal para hacer medidas contracíclicas? ¿Por qué no se incluyeron otras cosas? ¿Por qué se incluyó lo que se está incluyendo? El objetivo fundamental en este momento es una medida de emergencia de que el Estado no compita por liquidez con el resto de la economía al dar una moratoria de impuestos. Eso es una acción, digamos, de emergencia, no va a ser la acción definitiva. Es como, para ponerlo análogamente al tema de salud, es una intervención de sala de emergencias. Sin embargo, algunas fracciones reclamaron la falta de acciones concretas del gobierno. Me parece que la dinámica de la mañana exploratoria, ser la primera vez que estamos en una situación así, no fue la adecuada, porque no solo estamos con un proyecto que no pasó por comisión y no tenemos el tamiz de especialistas y de instituciones que nos digan si es viable o no decirle, por ejemplo, en este proyecto al sector productivo, páguenme a final de año, y no sabemos si el gobierno tiene o no tiene la capacidad de flujo de caja de esos 3 meses para sostenerse. No han dicho por dónde está el financiamiento de esa estrategia, y al no tener todas las cartas de la estrategia específica del Ejecutivo, pues primero a lo interno se complica ver el panorama completo, y al sentarnos a hablar con otras fracciones, pues no sabemos todos si vamos en la misma línea. Ahí es hacer... Sin una reunión de estrategia con el Poder Ejecutivo no vamos a caminar en la dirección correcta, vamos a cometer errores, vamos a estar chocando entre nosotros. Y yo creo que es fundamental que establezcamos cuál va a ser la estrategia, cuál es la visión, y que luego caminemos con base en esa visión. Si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo recesos y desacuerdos y dimes y diretes de que yo dije, que vos dijiste, y eso no nos va a llevar a ningún lado, señor presidente. El jerarca de Hacienda también aseguró que se garantiza que en este momento el Estado tiene el dinero para la compra de implementos médicos, y es que el financiamiento del Estado preocupa a algunos legisladores. Déjeme garantizarle a los costarricenses que el dinero para la atención médica de urgencia, para las medicinas, para los gastos de compra y uso de bioprotección de los trabajadores de la salud, etcétera, eso está totalmente garantizado. No va a haber, por falta de recursos financieros, escasez de esas cosas. Aquí lo que estamos hablando es de liquidez en la economía más allá de eso.
El Estado necesita los impuestos, porque al darle liquidez al sector privado, el Estado necesita financiarse para poder hacer eso. Nosotros no estamos cobrando impuestos sobre los montos en moratoria, les estamos dando el financiamiento y en eso ese va a ser el costo para el gobierno, los intereses, porque lo estamos haciendo sin intereses, pero como le digo, falta mucho por ver, el tiempo está corriendo muy rápido y lo que tenemos que hacer es mantenernos ágiles y vigilantes. Claro que hay dudas al respecto en muchos sentidos. En algunos sentidos hay gente que dice, bueno, ¿y cómo se va a financiar el Estado mientras tanto? Un Estado que en este momento tiene que gastar mucho, recibiendo poco, porque la actividad comercial baja muchísimo. Por otro lado, es cuestionable también si eso le va a servir de verdad a algunas empresas que de todos modos no van a tener ventas, y si no tienen ventas no van a cobrar ese impuesto y entonces tampoco van a tener mucho que retener. Algunas sí, algunas tendrán algunas ventas y eso podría servirles como un colchón. El ministro Chávez fue enfático en señalar que urge que se aprueben todos los proyectos que ha convocado el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos del COVID-19 en el país. El presidente de la República ha convocado algunos proyectos, incluyendo este que estamos discutiendo. Ya habíamos convocado el proyecto Pagar, que era que se trata de tomar los recursos ociosos que tienen las instituciones del Estado para pagar deuda, para financiar al gobierno, para reducir la carga de intereses. Estamos pidiendo que se procese y se apruebe el préstamo de la Corporación Andina de Fomento por $500 millones, precisamente para lo mismo, y ahí vendremos con una serie de proyectos adicionales, como por ejemplo uno el jueves, en el que vamos a tratar de utilizar las utilidades del INSS para precisamente poder luchar contra la crisis que nos agobia. Esta iniciativa es la primera que envía el gobierno con el fin de mitigar los efectos del coronavirus, que tiene contagiados en Costa Rica al menos a 50 personas con este mortal virus.